Muy buenas tardes, mi nombre es Carla, soy estudiante de la Universidad de Galileo. Para mí es un gusto poder presentarles una vez más sobre Administración Moderna 2. Como primer tema tenemos dimensiones culturales. ¿De qué se trata? Podemos poner un breve ejemplo de que cada empresa tiene su propia vibra o su forma de ser. También podemos hablar sobre las personas de nuestra propia forma de ser. Coloquemos como un ejemplo, hay jefes de empresas que prefieren que se les diga licenciados que jefe, están en todo su derecho. Solo es un pequeño ejemplo de cómo podemos entender un poquito el tema. También a otras personas, o ya sea empresa, también puede ser que prefieren que se les hable por su nombre en dado caso de una persona individual, ¿verdad? Ya sea por su nombre o licenciado o por la profesión que tenga, o también ya sea por el puesto de trabajo. También hay lugares en donde todo es muy cuadrado, son reglas muy claras, hay bastantes reglas por cada cosa, incluso hasta para salir, ya sea para comprar, hora de entrada, hora de salida, estas empresas, ¿sí? También hay procesos que son mucho más relajados en torno a las empresas, que tal vez no son tan cuadradas. Podemos colocar un ejemplo, como podemos ver en la diapositiva, en la imagen podemos ver un despacho de abogados en donde todos están muy serios y todos usan traje y nadie se habla si no es por trabajo. Claramente es un despacho, están muy concentrados, podemos ver una cultura totalmente diferente en torno a una empresa, y del otro lado podemos ver que es comparación con una agencia de publicidad en donde todos se visten con jeans, escuchan música y trabajan en equipo. Un ambiente totalmente diferente al despacho. Este es un pequeño ejemplo sobre las dimensiones culturales. Como siguiente tema tenemos características de la cultura, donde claramente podemos observar unos meseros. ¿De qué viene tratando el tema? De lo mismo que veníamos hablando de la cultura organizacional, es como la personalidad de la empresa tiene una parte en donde todos podemos observar en cómo el uniforme, si es muy pesado o es demasiado estricto, dependiendo de la empresa en donde se elabore, o el logo, si las oficinas son bonitas, espaciosas, tienen su propio cafetería. También hay empresas que tienen su propia cafetería en donde todos pueden ir a traer café. Todo esto lo que representa la empresa en torno de cómo trata a sus empleados, ¿verdad? Pero lo más importante de todo esto no es cómo se ve, sino cómo se sienten los empleados. De esto venimos hablando, de la característica de la cultura. Es si realmente se llevan bien o si trabajan con miedo de despido, que si no hacen bien esto o fallan aquí, podrán ser despedidos, ¿verdad? En el trato de los empleados, en cómo la empresa trata a sus empleados. Podemos colocar como ejemplo, como cuando uno entra a un restaurante, viene el mesero y lo trata a uno, le da la bienvenida, para cuántas personas, de dónde nos visitan. Hay meseros muy amables, ¿verdad? Hasta vienen sonriendo y atienden súper rápido. Esto es algo que nosotros podemos observar, ¿verdad? Pero eso es porque a veces en todas las empresas es que los dueños los tratan bien, dueños de la empresa, los jefes o la persona encargada, ya que tienen el valor de un buen servicio a brindar a la clientela, ¿verdad? Esta es una parte invisible que nosotros no observamos, pero sí los podemos observar por medio de los meseros. Entonces, esto sería una característica de la cultura, en cómo la empresa, o ya sea en la entidad donde uno trabaje, podemos ver en cómo son tratados los empleados. Como siguiente tema tenemos tipos de culturas y perfiles. Podemos mencionar aquí sobre empresas que todavía no salen de su zona de confort.
¿verdad? Que todavía siguen usando eso lo tradicional, donde todavía ahorita con la evolución de la tecnología no se han podido adaptar o no han dado ese paso a ese gran cambio, ¿verdad? Porque no solo es de dar ese paso, porque conviene, pueden haber muchos desafíos, los empleados por ejemplo no se pueden adaptar o hay que darles capacitaciones, ¿verdad? Para poder usar hoy en día estas tecnologías, o ya sean páginas o poder usar una computadora, ¿verdad? Podemos observar que aquí siempre en el ejemplo podemos observar que solo piden efectivo, y en el otro lado de la imagen, que es un poquito más moderno, aceptan transferencias disponibles, ¿verdad? Los que siempre se ha probado son cosas nuevas en empresas que se han ido por un poquito a la modernización, a adaptarse a estos cambios que hoy en día podemos observar. Ejemplo, en una librería, como estábamos comentando, donde solo recibían efectivo. Esto es algo muy, ¿cómo podría decirlo? Que es algo muy, no sé, es algo que todavía tantos medios de pagos que hay como solo para aceptar efectivo, ¿verdad? Se pueden transferencias, o ya sea por medio de código QR, e incluso en algunos países aceptan hasta la moneda del país vecino y dólares. Hay muchas formas de pago para poder aceptarlos, ¿verdad? Podemos colocar como el ejemplo de Alapar, que es algo ya modernizado, que es una tienda de ropa, si bien veo que es una tienda de ropa que vende por Instagram, ¿verdad? Esto podemos observarlo cada vez que entramos a una red social, muchas personas vendiendo ya sea aparatos electrónicos, sea ropa, libros, muchos juguetes también, y aceptan transferencias, ya sea pagos contra entrega o primero depósito, o primero paga la mitad y cuando se le entrega el producto paga la diferencia, e incluso hasta hacen envíos por medio de motocicletas, ¿verdad? Y por medio de otras empresas. Podemos ver que esto es mucho de tipo de culturas y perfiles, ya que hay culturas que están muy como en esa burbuja todavía, donde no han salido con la modernización, ¿verdad? Y hay otras empresas o emprendimientos que sí han dado este paso. Claramente no es fácil dar ese paso tan grande de modernización, porque es de adaptarse, ver cómo la gente reacciona ante estos cambios, ¿verdad? Entonces esto sería un poquito de tipos de culturas y perfiles con lo cotidiano. Una librería vieja, una librería muy vieja, podemos observar que solo acepta efectivo y que no, podemos poner como ejemplo que no quiere también que se use redes sociales, solo es el negocio, ¿verdad? Y lo tradicional. Y lo adaptable, que sería la tienda de ropa que usa Instagram para poder vender. Como siguiente tema tenemos valores culturales y organizacionales. Son estas famosas reglas de oro que todos conocemos en donde trabajamos, donde no están escritas por medio de papel o por un archivo que nos digan y nos recalquen, o también que estén en la pared, ¿verdad? Es algo que no está escrito, pero es algo que se tiene que cumplir, ¿verdad? Coloquemos como es por valores culturales y organizacionales, sería el valor de la honestidad. Si bien para pedir permiso en un trabajo, si tenemos alguna emergencia, nosotros rápidamente se lo comunicamos ya sea al jefe inmediato, y el jefe inmediato se lo comunica a la persona encargada, ¿verdad? O en otras entidades a talento humano. Pero, por ejemplo, si yo quisiera pedir un permiso, pero no es porque sea una emergencia ni porque sea por enfermedad o algo,
sino que porque simplemente quería descansar el día lunes y no quería ir a trabajar. Pero por no decirlo de esa manera, me inventó algo. Entonces eso es algo que nosotros no deberíamos de hacer, porque primero el valor cultural es la honestidad, es decir, la verdad. El porqué de la empresa nos va a preguntar por qué la falta de ese día lunes, que si estaba enferma o si alguna emergencia familiar. Al final del día es algo que nosotros sabemos y somos conscientes de que está mal, ¿verdad? Tenemos que ser muy honestos en cuanto a lo que es el valor cultural. Tenemos un ejemplo en la diapositiva. Dice que si el valor de una empresa es la puntualidad, el empleado que llega 10 minutos antes es el que mejor cae. Aunque los demás sean más rápidos trabajando, el valor define quién encaja y quién no, ¿verdad? También podemos ver ese pequeño ejemplo de que a veces hay personas muy impuntuales o hay personas que sí son puntuales pero no trabajan tanto como otros. Hay muchas diferencias, ¿verdad? Pero base de todo esto sería el valor cultural. Tenemos que ser muy honestos porque es algo que nosotros nos va a afectar y que nos representa como personas en torno a lo que es la organización. Como siguiente tema tenemos socialización organizacional. Podemos colocar esto como ejemplo de si el proceso de enseñarle el camino al nuevo. Todos hemos sido nuevos en el trabajo. No es solo darle su correo, explicarle que la pantalla le va a llegar un montón de correos, se tiene que meter en esta aplicación, ya sea de Gmail o algún otro medio donde le van a caer todo ese trabajo y darle esa silla, ¿verdad? No solo de enseñarle la compu, la silla y tu oficinita al nuevo, sino que explicarle quién son los que mandan, cuáles son las personas superiores, a quien se le pregunta si dado caso llegara a tener algún inconveniente de llegada o si alguna emergencia familiar. Y así es, ¿verdad? La socialización organizacional es como cuando uno entra a un grupo de amigos nuevos y va viendo cómo se llevan entre ellos. Y para no, como nosotros decimos aquí en los chapines, para no meter la pata, en un ejemplo en la vida de oficinista, ¿verdad? Donde no solo podemos venir y agarrar la computadora y redactar el correo, es saber también a quién se los estamos enviando, a quiénes vamos a copiar en ese correo, ¿verdad? También podemos ver el ejemplo que el primer día de trabajo un compañero lo invita a tomar un café y dice el jefe no le gusta que lo interrumpan antes de las 10. Esto es socialización pura, porque se está enseñando a sobrevivir a ese entorno de cultura en donde tal hora hay reunión y no podemos hacer ruido. Podemos reírnos. En el ejemplo de la agencia de publicidad, tal hora hay una reunión y no se puede reír o escuchar música y todos en silencio, porque hay una reunión muy importante, ¿verdad? Es algo cultural sobre la socialización organizacional. Como siguiente punto tenemos el mapa mental, en donde podemos observar todos los temas que hemos estado viendo sobre cómo la cultura organizacional se define en cómo se vive dentro de una empresa. También hemos visto los valores, la puntualidad y el buen trato de la empresa hacia los empleados, ¿verdad? También podemos observar la adaptabilidad frente a los cambios tecnológicos de hoy en día, la socialización que enseña las normas del grupo. También podemos observar en la diapositiva la innovación que impulsa muchas mejoras. Un conjunto también, todos estos elementos crean un ambiente en donde todas las personas trabajan, aprenden y hacen crecer a la organización. Esto ha sido de estos temas sobre la cultura organizacional. Yo les agradezco mucho su atención.